Bueno, en primer lugar, a todos moviliza la cantidad de homicidios que se registraron el día de ayer en Rosario, en el departamento de Rosario. Es una situación claramente preocupante que desde la Fiscalía estamos trabajando en la investigación de cada uno de los hechos. En uno de ellos, el que por ahí más repercusión ha tenido, que es el de Carlos Argüelles, que era un imputado que había declarado en una causa contra una organización criminal que precisamente en este momento se están llevando a cabo las audiencias preliminares para llegar a juicio a los principales acusados de integrar esa banda. ¿Cuándo estaba prevista la audiencia preliminar contra Esteban Alvarado? Esa audiencia ya comenzó, está en pleno desarrollo en distintas etapas porque bueno, es una audiencia muy larga, es mucho lo que se lleva a juicio, por lo tanto es una audiencia muy larga y está en este momento desarrollándose en distintos días. ¿La investigación señala que podría estar detrás de este asesinato Alvarado, como dijo hoy, por ejemplo, el secretario de Seguridad, Montenegro? Es una de las principales hipótesis y sospechas que se tienen, precisamente por lo que implicó la declaración de Argüelles en la investigación. No olvidemos que Argüelles era un imputado que él declaró y brindó, en una declaración reservada, brindó muchísimos detalles de cómo se manejaba Alvarado, precisamente porque él integraba el núcleo duro de Alvarado. Era una persona que era muy cercana, ya había habido otros episodios donde se habían puesto en riesgo su vida, por eso él desde un primer momento estuvo sometido a distintas medidas de protección. En varias oportunidades él rechazó someterse a las medidas que se proponían desde la provincia para resguardarlo en virtud del nivel de riesgo que se sabía y que permanentemente se lo ponía al tanto, tanto a la Fiscalía como a él, de cuál era el nivel de riesgo que tenía. Él, por su propia actividad o por cómo él se manejaba, no aceptaba las medidas que se le proponían. Tenemos que entender que cuando las medidas y las posibilidades para proteger a un testigo existen, se pueden dar, pero siempre tiene que haber un acuerdo recíproco sobre quién recibe la protección o quién está en riesgo y se le propone un cierto nivel de protección con el Estado que se la ofrece. ¿Este asesinato podría haber sido entonces ordenado desde la cárcel? Eso es en algo que se está trabajando, es una de las posibilidades. Tenía custodia policial porque no había entrado en el programa Testigo Protegido, pero había custodia en el lugar, había policías en la zona en el momento del homicidio. Él no había aceptado ingresar, en 2 oportunidades había rechazado ingresar al programa provincial de protección, por lo tanto se habían adoptado medidas de prevención y de seguridad en la medida que también él las aceptaba, ¿no es cierto? Él no quería, para poder ingresar a estos programas hay que resignar muchas cosas por parte de la persona a proteger. Él lamentablemente no había querido, era consciente del riesgo que corría y no había querido aceptar o resignar determinadas cuestiones en su vida que lo ponían particularmente en riesgo y que permanentemente se le hacían saber que existía ese riesgo y él era consciente. ¿Qué tipo de custodia tenía y cómo se define esa custodia? ¿A qué lugar iba? ¿Cuáles eran los horarios? Les vuelvo a decir, eso siempre es un acuerdo, un convenio entre partes, entre quien tiene que ser protegido y entre quien brinda la protección. Quien no acepta ajustarse a las medidas de seguridad que se le ofrecen y que se le proponen, es muy difícil y sobre todo esta era una persona que particularmente corría mayor riesgo precisamente por los niveles de exposición que él se ponía. ¿Había denunciado algún intento de homicidio anteriores? Hubo otros 2 hechos, uno que fue en enero que está también siendo investigado, que hay personas imputadas respecto de eso. Y bueno, incluso ayer a la hora de que había ocurrido el hecho ya había personas identificadas como los posibles autores de este hecho. Inmediatamente bueno, se pudo dar con las personas que En breve está previsto que haya una audiencia preliminar para elevar la causa judicial. ¿Argüelles iba a ser citado como testigo en el juicio contra Alvarado? ¿Existía esa probabilidad? Argüelles era un imputado. Él había declarado en audiencia imputativa frente a un juez, una audiencia reservada, y él había brindado muchísimos detalles sobre
la organización criminal desde dentro de la propia organización criminal y como él, integrante o partícipe, como él había vivido determinadas situaciones. Él formaba parte de la causa como imputado. ¿No? Doctora, ¿le preocupa el mensaje que queda respecto de esto, de que quien funcione como arrepentido de estas bandas criminales pueda finalmente ser asesinado? ¿Cómo ese es el mensaje que queda flotando de alguna manera? El mensaje que tiene que darle a la gente es que las medidas de protección, el Estado está en condiciones de brindar medidas de protección y puede ofrecerlas siempre que la persona a resguardar acepte las condiciones. Obviamente no les puedo yo revelar siquiera cuáles son todas las opciones que tiene una persona para poder, desde la localización fuera de la provincia, fuera de la ciudad, muchísimas situaciones que a él se le ofrecieron, que se le brindaron. Él tuvo en su momento custodia de fuerzas federales, pero era una persona particularmente difícil, pero el Estado puede dárselo, la provincia brinda esas oportunidades, existe todo un programa que permite poner a resguardo. Pero al rechazarlo, la provincia, el Ministerio de Seguridad o la Fiscalía no puede hacer nada si rechaza ese programa de protección de testigos. Las medidas se tomaban medidas de prevención y medidas de acompañamiento en la medida que también él lo permitía, él no permitía muchas veces. Tampoco me parece que corresponde hablar de una persona que en este momento acaba de fallecer, su familia, me parece que tampoco corresponde hablar en eso en particular, pero bueno, no es que se lo dejó librado al azar, existían ciertas medidas que se tomaban de resguardo, y les vuelvo a repetir, en la medida que él lo permitía. Doctora, no es el único hecho de la muerte de Argüelles, hubo otros 4 homicidios en la ciudad de Rosario y también Villa Gobernador Galvez. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta escalada de violencia que en pocas horas se dieron 5 homicidios? Sí, estamos en una situación grave, no se lo puede negar. No es la primera vez que estamos en una situación así en Rosario. El pico máximo de homicidio fue en el año 2014, donde ya a esta altura superaba mucho más la cantidad de homicidios que hay al día de hoy, en el 2015 también. Las lecturas siempre se hacen históricas con posterioridad, qué fue lo que pasó, qué circunstancias ocurrieron en ese momento. Lo que no podemos dejar de hacer entre todos los actores que tenemos la responsabilidad sobre lo que es la seguridad y la investigación de los delitos es ponernos a pensar seriamente un diseño de lo que queremos y de qué es lo que hay que ponerse a trabajar cada uno desde su lugar. La Fiscalía está permanentemente replanteándose la forma de trabajo, cómo investigar. Precisamente ustedes saben que hay muchísimas organizaciones criminales que están siendo investigadas, han sido imputadas, están siendo juzgadas. Eso es una forma de trabajo que nosotros nos planteamos de manera transversal de cómo avanzar, incluso, ustedes saben, en lo que son los hechos de balaceras, de arma de fuego, que nosotros replanteamos cómo investigarla. Pero hay muchísimos otros actores del Estado que no pueden quedarse en declamar previo a unas elecciones cuál sería la forma de trabajar, sino realmente sentarse todos juntos a trabajar y planificar qué tipo de sociedad queremos, qué provincia queremos y qué ciudad queremos. ¿Estás refiriendo, por ejemplo, a las declaraciones del intendente que hoy se quejó de que el Ministerio Público de la Acusación tiene 120 puntos fijos para custodiar, en muchos casos, a testigos de causas narcos? Lo que cada uno diga es muchas veces parcializado desde una cierta óptica, ¿no? Hay muchísimas cosas que no todos conocen o que no todos analizan al momento de hacer una declaración. En primer lugar, los puntos fijos, eso lo establece de acuerdo precisamente a los resguardos que haya que hacer el Ministerio de Seguridad. La Fiscalía lo que hace es decir cuáles son las personas que están en riesgo y que hay que brindar una protección. Cómo tenía que abordarse en este caso también por ahí es fácil decirlo sin conocer todos los ingredientes que formaban parte del caso particular de Argüelles. Pero bueno, no es una cuestión de debate puntual con cada uno de los actores, sino invitar a todos a que realmente nos pongamos a trabajar. ¿Tienen el mismo compromiso que usted expresa a la hora de llevar adelante la política de cuidado y seguridad de la provincia de Santa Fe, desde los poderes que usted nombraba? Pasa que, bueno, me parece que hay que ponerse a trabajar un poco más en concreto, ¿no? No declamar desde los legisladores a sacar las leyes que correspondan cuando hay que legislar respecto de lo que es el sistema penitenciario, cómo regular a los presos de alto perfil,
no alcanza con echar la culpa al servicio penitenciario. Me parece que todos tenemos que trabajar en conjunto en cuál es el diseño que queremos para a largo plazo, porque esto no se resuelve tampoco ni en un día, dos, ni en un año. Esto es un trabajo y una planificación a largo plazo. ¿Qué retención ¿Qué otras audiencias se van a realizar en el día de hoy que a lo mejor puedan estar relacionadas con los otros asesinatos que se dieron en el día de ayer? Bueno, hay muchas audiencias que se llevan a cabo en el día de hoy. Una de ellas es de otra organización que se va a llevar a cabo a la tarde. Los detalles lo van a tener después de la audiencia imputativa. Es precisamente lo que les decía, son muchísimas las organizaciones que se están investigando y respecto de las cuales se está avanzando en poder investigar, desarticular y poder acusar a sus principales organizadores y sus principales responsables. Y eso se debe precisamente a un cambio de metodología de trabajo que viene haciendo la Fiscalía a lo largo de estos años. También el brindar mayor cantidad de recursos a la Fiscalía es algo en donde deberían poner quienes son responsables del diseño de los presupuestos, que tienen que reforzar lo que hay que reforzar y no ponerse a trabajar en cuestiones mezquinas o puntuales que hagan a observar lo que no deben observar, sino que poner énfasis en lo ¿A importante. qué se refiere exactamente? ¿La política es mezquina? No me refiero a eso en general, lo puedo generalizar. ¿Se refiere a los recursos humanos cuando habla de mezquindades o de que no hay recursos suficientes en la Fiscalía? La distribución del recurso, del presupuesto, es algo que no me voy a poner a analizarlo en este momento, pero es algo que debería realmente pensarse y replantearse cuando se quieren diseñar políticas de seguridad y políticas de prevención y políticas de persecución penal. ¿Ustedes se sienten amenazados? Porque ahora está actualmente rodeado de los tribunales, ha habido balaceras, ahora un testigo que no era protegido, pero sí efectivamente resulta asesinado. ¿Cómo lo ven ustedes desde su lugar, que es el de intentar impartir justicia? Todos los fiscales sabemos cuál es nuestra responsabilidad y el riesgo que corremos. Nosotros, si tuviéramos miedo, no podríamos estar cada uno de nosotros en el lugar que ocupamos. Tomamos nuestros resguardos, también nosotros tenemos ciertos niveles de protección que también cada uno acepta por parte del Estado provincial, en lo cual se coordina. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo y obviamente siempre amenazas hay, riesgos siempre hay, por eso también es importante el apoyo de todos los sectores, como hablaba de las mezquindades, el apoyo de todos los sectores en el Ministerio Público de la Acusación, en los recursos que se le brinden y en las investigaciones que se llevan a cabo.